Hola, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Zuendo.com. Mirad, en este vídeo os vamos a mostrar una manera muy sencilla de cómo conectar nuestra placa de regulación de voltaje para variar las vueltas a nuestro motor. En anteriores vídeos, el motor lo conectamos a este tipo de fuente de alimentación, ¿vale? Esto es una fuente de alimentación tipo carril DIN, de una entrada de 220 voltios de voltaje alterna y una salida de 24 voltios de voltaje de continua. Esta placa, como podéis ver esta fuente, como podéis ver en su placa, ¿vale? Esta es de 48 vatios. En este vídeo lo vamos a conectar a otro tipo de fuente, ¿vale? Fuente de alimentación igual, de entrada de 220 voltios de voltaje en alterna y una salida de 24 voltios en continua. Mira, esta fuente tiene 3 salidas, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar una. La placa que tenéis aquí de la fuente es de 24 voltios de voltaje de continua y de 250 vatios. A ver, se recomienda poner la fuente de alimentación por encima de la potencia del motor. Mirad, este motor es de 135 vatios y de 24 voltios, ¿vale? Le hemos puesto un poco por encima. Ahora vamos a empezar con el tema de la conexión de la placa de regulación y de voltaje. My friend, mira, vamos a conectar la fuente de alimentación. Entonces, empezamos por el cable de tierra, que es este, ¿vale? Este es un automático de poco amperaje, ¿vale? Para el tema de prueba. Mira, os lo muestro así el automático, ¿vale? Para que veáis la entrada de voltaje, la salida y la línea. Lo suyo es ponerlo en una caja de protección y de automáticos. Entonces, en este caso, línea, el neutro, el azul, el voltaje de alterna, así que no es muy importante, ¿vale? Y voy a hacer una primera conexión, ¿vale? Voy a hacer una primera conexión con el motor directamente para que veáis cómo funciona. En este caso el positivo, el rojo y el negativo, el negro. Acordarse siempre de ello. Negativo el negro. Negativo el negro y el positivo el rojo. Como comentaba antes, esta fuente tiene 3 salidas, por la que he cogido pues una de ellas y sobran 2. Podéis ver el negativo el negro y el positivo el rojo. Lo enchufamos directamente, ¿vale? Gira derechas, verificamos el voltaje, lo voy a poner aquí, tipo graba aquí que la gente vea los voltajes de entrada y salida, ¿vale? Corriente continua, ¿vale? Positivo y negativo. Tengo una salida de 24 voltios. Y en alterna, como son 220, ponemos 500 voltios, que tenemos 220 voltios, ¿vale? Pues ya tenemos la fuente conectada, este tipo de fuente, y ahora vamos a pasar a conectar la placa. Mira, la placa, para que lo entendáis bien, lo que vamos a hacer es, en la línea que va directa al motor, lo que vamos a hacer es cortar el flujo de paso de voltaje, para que lo entendáis bien.
cortamos y metemos en medio la placa. En primer lugar, automático bajado, verificando que no hay voltaje, para que no tengamos, tú ya sabes, pequeños sobresaltos. No hay voltaje, entonces lo que hemos dicho, como si se cortase el cable, la línea de flujo, de entrada de voltaje, y yo me he puesto aquí una ficha de conexión para hacerlo un poquito más rápido. Aquí en la placa sí que es importante el tema de la entrada, input, salida, output, ¿vale? La polaridad, recordad siempre rojo positivo, el negro negativo. En este caso la parte de de acá, este es el positivo, así, y este de acá es el negativo. Ya tenemos la entrada de voltaje que viene de nuestra fuente. Automático, alterna, salida continua, 24. Entra a la placa y sale hacia el motor. Como aquí. Salida. Input, entrada, output, salida. En inglés. Somos international people. A ver, conectado, fuente, placa, motor. Automático aquí en plan chapucín, pero para que veáis los cables como entran y como salen. Le damos, ¿vale? Y aquí podemos bajarlo, pues bueno, lo que queramos. La placa ya tiene un potenciómetro y aparte tiene un regulador de voltaje aquí, pequeñito, que podéis también hacer un autoajuste más preciso. De todas formas, todas las conexiones y la información de la placa la tenéis dentro de en su caja. Tiene un pequeño esquema, ¿vale?, que lo lleva incluido y bueno, aquí está toda la información de la placa. Paramos, como comentábamos, el tema de la regulación con nuestra plaquita y nuestro potenciómetro, ¿vale? A ver, la regulación de voltaje y de velocidad está limitada al voltaje y a la potencia del motor, pero si queremos reducirle bastante más la velocidad, en el próximo vídeo os vamos a explicar cómo conectarle una reductora de corona sin fin con sus diferentes posiciones y cómo se calcula la relación en división entre las 3500 RPM del motor y la división 30, que es la de la reductora. En fin, si os ha gustado el vídeo, no dejes de visitar nuestro canal, visita nuestra página web de zuendo.com y si te ha gustado más todavía, dale al like, mechuchi y suscríbete.